Cordial saludo, mi nombre es Edgar Ramiro Luna Cuellar. Agradezco la invitación de Kira Medios por darme la oportunidad de presentar este análisis de coyuntura. Análisis que presento desde dos perspectivas, una como politólogo y doctor en ciencia política, con experiencia en docencia, en asesorías y consultorías, y dos como uno de los miembros de la nueva comunidad muisca, la nueva semilla, el tabaco que creció en el cemento. Entonces, desde estas dos perspectivas analizamos lo que está ocurriendo. ¿Qué se nos vino encima? Una pandemia, como se ha presentado en los últimos siglos, para la cual el Estado debió estar preparado porque el Estado conoce la historia. El Estado es un contrato social que nos lleva a que todos unidos vamos a prepararnos para calamidades, para situaciones extremas como las que estamos viviendo. Esas discusiones que hicieron en los años 60 y 70, 80, preparando al Estado para precisamente brindar el bienestar a toda la ciudadanía, quedaron aisladas, salieron del panorama con el impulso del neoliberalismo. Entonces el Estado neoliberal se redujo la capacidad del Estado y redujo la capacidad de respuesta del Estado como lo estamos viendo. Por lo tanto, no tenemos en este momento una respuesta clara de parte de los Estados. Algunos han logrado dar unas respuestas por sus culturas y por sus tradiciones, pero no por el sistema socioeconómico que impera allí. Entonces, viene la pandemia, nos coge sin estar preparados, el Estado no está preparado, pero además de eso, nosotros, la gran mayoría de ciudadanos, no confiamos en nuestros gobernantes y no confiamos en los medios de comunicación. Entonces ahí surge un gran problema porque los gobernantes y los medios de comunicación están totalmente desacreditados por las acciones de las últimas décadas. Entonces el ciudadano no confía en la información que le están brindando. Y mientras todos estamos encerrados en nuestras casas, acogiéndonos a los decretos y a las leyes que ellos están sacando, los emporios económicos, los sectores económicos organizados siguen explotando los recursos naturales, siguen luchando y disputándose los recursos naturales a nivel global, es decir, en el planeta entero. Hay un conflicto entre capitales, entre grandes transnacionales, grupos fuertes del capital, que a nivel internacional, transnacional, intentan controlar mercados y controlar el planeta. Entonces existe una influencia desmedida de estos sectores económicos y a la vez está la posición de los bancos, que es un aprovechamiento descarado de la situación, ellos tratando de sacar réditos de esta crisis. Entonces, en últimas, se devela la inutilidad del sector bursátil y del sector financista especulador. Estos sectores especuladores no le sirven para nada a la humanidad, no le están brindando absolutamente nada. Hay una guerra por los precios del petróleo y por los precios del oro. Parece ser que algunos sectores quieren imponer el oro nuevamente como un medio de pago o medio de transacciones internacionales, el patrón oro, volver al patrón oro. Entonces por eso hay una disputa por los yacimientos, por el control del mercado del oro. ¿Existe una posibilidad de que estemos en medio de una guerra biológica? No lo sabemos, no tenemos todos los argumentos, pero sí sabemos que es posible ya una guerra biológica en este momento y en este planeta. Por demás, se presenta un apetito desmedido de parte del sector financiero por todo lo que son las reservas de oro de los bancos nacionales, los ahorros en pensiones y en otros rubros que la ciudadanía ha ido acumulando. Esos ahorros están siendo en este momento mirados con un gran apetito por parte del sector financiero.
En últimas, se devela la dimensión de la esclavitud que estamos viviendo nuevamente en este siglo XXI en este planeta y la pobreza extrema que ya alcanza dimensiones eh, insospechadas hace 10, 15 años. Entonces, si nos quieren hablar de tragedia económica, yo preguntaría cuál tragedia económica si la riqueza acumulada por las últimas, digamos ya por siglos, generaciones que han ido acumulando riqueza en este planeta, esa riqueza debe estar en algún lugar porque esa riqueza no ha salido del planeta. Entonces, ¿por qué estos sectores financieros no apoyan a los sectores que se ven más afectados por la crisis? Todo este panorama, de todas maneras, lo que representa son las incoherencias del sistema económico-social implantado por el neoliberalismo capitalista. Y voy a nombrar algunas de las incoherencias. Por ejemplo, nos hablan de desarrollos regionales cuando los grandes jugadores globales ya tienen todo controlado. Nos hablan de que debemos ser emprendedores cuando el capital arrasa con todo emprendimiento productivo porque de una vez lo coopta. El sistema extractivo habla y promete una sostenibilidad que no puede cumplir porque simple y llanamente el sector extractivo no va a generar sostenibilidades. Se fomenta el consumismo a través de diferentes maneras, cuando desde 1992 en la cumbre de Río de Janeiro ya quedó claro que el consumismo no es sostenible para este planeta. Entonces, así son varias las insostenibilidades. Por ejemplo, nos prometen una participación ciudadana en sistemas amañados, en donde pues, hay un alto índice de corrupción y además impunidad en estos casos de corrupción. Los índices de desarrollo actuales no miden, no dan cabida a interpretaciones claras de los contextos, por lo tanto las políticas de desarrollo no solucionan las problemáticas para las cuales fueron formuladas. Hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que definitivamente altera la libre expresión en este planeta. Estoy hablando del nivel global, del nivel planetario, no solamente del nivel nacional. Y la ciencia, que nos debería preparar para todas estas contingencias, está tan parcializada en sus especializaciones que no genera una comprensión integral de la realidad de la humanidad en este planeta. Entonces, resumiendo, el sistema capitalista, patriarcal, excluyente, competitivo e individualista lleva al planeta hacia su límite. Todo esto que estamos viviendo en este momento no es sino el resultado de las crisis que se fueron acumulando en las últimas décadas. Crisis porque nunca se solucionó el tema de la pobreza, nunca se solucionó el tema del hambre, no se solucionó a cabalidad el tema de la degradación del medio ambiente. Los corruptos no pueden solucionar la corrupción. Eso es algo que pues es ilógico. Entonces, los corruptos que vienen en los gobiernos desde hace décadas, pues van a seguir con los mismos sistemas de corrupción. No se dio solución a las causas que generan migraciones. Ahora se nos vino el cambio climático y se nos vino otra crisis cíclica del capitalismo, y todo esto junto está formando una gran crisis con este distanciamiento social y con este aislamiento. No sabemos qué es lo que nos espera cuando se termine esta pandemia, cuando podamos tener más o menos algún control sobre la pandemia. Algo que nosotros vemos desde la perspectiva ancestral es que los gobernantes no representan a las comunidades, no representan a sus naciones, sino que en este momento en los diferentes países los gobernantes solamente representan intereses económicos camuflados en discursos populistas. Y lo más curioso es que todos estos políticos no son más que caricaturas públicas gobernadas por sus egos. Aquí vemos la avaricia, vemos la importancia personal, vemos la prepotencia, vemos diferentes egos ahí dibujados en los gobernantes, porque son personas que no han trabajado en sí mismas.
Entonces, eso es algo que nosotros desde la ancestralidad insistimos, hay que trabajar en sí mismo para poder cambiar el mundo. Los organismos mundiales pasaron a depender de fondos empresariales, lo cual es pues inaudito porque un fondo empresarial pues, da el dinero cuando le conviene y cuando no le conviene no da dinero. Entonces, por eso era que los organismos mundiales de contención de las grandes problemáticas estaban financiados por los estados. La salud y otros derechos han sido intervenidos por el mercado y el mercado no da solución. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que hay una campaña repetitiva del fin del mundo. Parece que el mundo se fuera a acabar ya y eso no es verdad. Entonces, todo esto, en últimas, es el conjunto de siglos trasegados alrededor de una memoria que se perdió y es ¿para qué estamos en este planeta? No sabemos, la humanidad no sabe para qué está en este planeta. Hay un desconocimiento de la razón original del ser humano en este planeta y hay un encubrimiento de los orígenes de la humanidad. Por lo tanto, entonces, claro, el imperio de los egos es el que está gobernando antes que el conocimiento de sí mismo y el trabajo en sí mismo. Hay una explotación del hombre por el hombre y hay una explotación de la naturaleza por el hombre. Y eso se volvió normalidad. La guerra, como extensión de la política, se nos volvió normalidad. Ante todo, lo que venimos arrastrando del pasado es que hay unas acciones llevadas a disgregar a las comunidades y el sentimiento colectivo. Nos están fomentando el individualismo para que cada quien busque su solución, cuando los seres humanos somos en sí solidarios y todos estamos recorriendo el mismo camino. Entonces, por ejemplo, Gus Pett, el director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, decía que él pensaba que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Pero llegó a comprender que no, que los principales problemas ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Es decir, está en cada uno de nosotros solucionar los problemas ambientales. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la actual pandemia? La salud, la seguridad ciudadana y la vivienda de interés social deben ser de manejo público, del Estado, del contrato social de todos los seres habitantes de este planeta. La educación básica debe estar en manos del Estado y debe ser fomentada, debe tener los recursos necesarios para que la educación básica sea buena y se debe conformar un sistema autopoyético en educación secundaria y superior. Insistimos en la soberanía alimentaria. Hay una falta de estructura sólida en la atención en la salud mental. Lo estamos viendo ahora con este encierro. Falta aplicar todos esos conocimientos que tenemos alrededor de la gestión del riesgo. No tenemos recursos para aplicar estos conocimientos. La ciencia ha de ser independiente nuevamente y ha de trabajar en beneficio de la humanidad y por eso se deben generar redes independientes de investigadores justos para que volvamos a creer en la información que se nos brinda. Es decir, en general sigue faltando una comprensión integral de la humanidad. ¿Cuáles son los retos actuales? La democratización de la vida, de los recursos de la Organización Mundial, un acuerdo planetario de humanidad, que todos los seres de este planeta participemos en un acuerdo para dónde llevamos el planeta. El cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa, nuestra madre tierra, debemos cuidar a esta madre tierra. El cambio de modelo extractivo y concentrador de la riqueza, porque todo lo que se concentra, toda la energía que se concentra se degenera, por lo tanto debe fluir. La economía es de intercambio y de solidaridad, de cooperación. La economía no es para acumular. Debe haber un uso tecnológico para el bienestar de la humanidad y no que se generen desarrollos tecnológicos que vayan en contra de la humanidad. Como insisto, en el manejo público de la salud y otros sectores. Y debe haber una logística sostenible, que todo aquello que se tenga que mover por el planeta se realice de una manera sostenible. ¿Qué paradigmas debemos superar? El ciudadano normal no puede hacer nada. Eso es algo que se nos metió en la cabeza de que no, que los seres humanos, los ciudadanos normales no podemos hacer nada. Mentiras. Nosotros tenemos el poder del voto, somos el constituyente primario, entonces tenemos que recurrir a
a esto, pero para eso debemos crecer como ciudadanos y como seres humanos. Debemos salir de la dualidad capitalismo-socialismo porque las salidas que nos van a presentar van a ser nuevamente salidas vistas desde la perspectiva neoliberal y nosotros ya no podemos quedar en esa disputa derecha-izquierda, sino que queremos plantear algo nuevo, la humanidad, un nuevo sentido de humanidad, el crecimiento interior y la solidaridad de todos los sectores como los originadores de una nueva sociedad en este planeta Tierra, al cual debemos cuidar y llevarlo a ser nuevamente un paraíso terrenal. Entonces, aquí sobra el darwinismo social, no es quién pisa a quién, y sobra que la organización social esté regida por las lógicas de mercado. El mercado tiene su campo, sí, pero no debe ser imperante. Se deben generar proyectos de humanidad antes que nacionales o regionales. Entonces, ya para terminar, crecimiento personal, organización social, a problemas mundiales o mundialmente compartidos, responsabilidades y acciones personales, intercambio y cooperación, ese es el sentido de la economía. Además que se deben generar un nuevo marco de diálogo para la integración de todo el conocimiento de la humanidad, que podamos recoger ese conocimiento y realmente hacer una propuesta de humanidad en este planeta Tierra. A las comunidades en este momento, tómense el tiempo de revisar quién los ha ayudado en la crisis, cómo se han apoyado, qué mecanismos de autoorganización han desarrollado, porque esos son su capital social, el que deben seguir cultivando, y ahí es donde deben seguir trabajando. Entonces, hay que generar organización micro, meso y macro. Hay que generar conciencia ciudadana a partir del crecimiento personal, de cómo yo me cuido y cómo empiezo a cuidar, porque es a partir del autocuidado, y más en esta pandemia, que empezamos a solucionar los problemas mundiales. Muchas gracias y una feliz vida.